Y como lo extrañábamos, está nuevamente aquí. ¿Cuánto pasó, querido Francisco Gil White, desde Que que ha sido estuviste? más de un mes. Más de un mes, demasiado. Bienvenido nuevamente. Un placer estar aquí otra vez. Gracias por la invitación, Miki. Bueno, estamos aquí con, ustedes saben, este antropólogo de una enorme formación y que además tiene una claridad conceptual que algunos dicen, wow, es lo que terminan de decir cuando lo escuchan. Y otros dicen blah. Claro, pero no hay quien de alguna manera no diga algo, no pasa desapercibido y eso es muy bueno. A ver, quiero hoy, Francisco, y permíteme contarte un poquito de algo personal para de alguna manera introducir nuestro diálogo. Te voy a contar algo de mi historia familiar. Mi abuelo León Rosenthal, Zichron Libraja, que en paz descanse, de bendita memoria, en los años 34, 35, 36 en Berlín, 5 generaciones, por lo menos, de Berlín, la familia Rosenthal, dijo, esto que está pasando no es bueno, acá viene algo muy grave, ¿Esto qué año era, perdón? 35, 36, y decidió tomar a su familia, su pequeña hija y su esposa, y se fueron de Berlín, arraigados absolutamente a esa realidad, a Chile. Los que estaban cerca de él, familiares, amigos, le dijeron, estás loco, aquí no va a pasar nada. Esto va a pasar, pronto se termina. Este abuelo terminó en Chile fundando una pequeña comunidad judeo-alemana y siendo uno de los que gestionó todo lo que pudo para sacar a muchos cuando ya era tarde, Mm. consiguiendo visas y haciendo todo lo posible. Hasta el día de hoy tengo muchos tíos postizos que recuerdan y agradecen porque si no hubiera sido por este abuelo y otros, no hubieran logrado salir. Por el lado de mi padre vienés y bueno, le tocó a los 17 años el Anschluss, la anexión, estuvo 3 días encarcelado junto a unos jóvenes amigos y le dijeron, mire, ¿Este es tu papá? sí, don Emil Steuermann, le dijeron mejor parta y partió rápidamente con su madre de Viena, también historia larga, pasando por Buenos Aires, Punta Arenas, Chile, ta, ta, ta. Y yo escuché este relato como un joven que nació en esa familia, pero yo no lo viví, lo escuché. No conocí de hecho a mi abuelo León, excepto por los relatos. Hasta ahí. Te cuento que hace pocos días, una prima segunda que conocí hace muy poco, que vive en Francia, francesa ella, que vivió en Inglaterra, me manda un mensajito por WhatsApp. Primero con un video que muestra Buenos Aires, la Buenos Aires judía, y diciéndome, mira, tengo muchos amigos que están preocupados y quieren saber si Buenos Aires es un lugar, como dice este video, tan bueno para los judíos, porque están pensando que si las cosas se ponen peor, necesitan buscar un lugar. No dijo ella porque por ahí no quiso decirlo, pero ella también. Y O sea, esto es ahorita, se quieren... Ajá. ahorita, Ujú. recién hace una semana, Ya. me manda este mensaje preguntando y entre otras cosas dice, porque tenemos miedo y escuchamos que en Buenos Aires, entre otras cosas, además no hay muchos musulmanes. Hice esta introducción para llevarte al tema que quisiera que hoy abordemos, porque estamos aquí un tanto alejados, pero lo que está pasando en Europa es absolutamente espantoso. Lo que están viviendo los judíos en Europa, empiezo por los judíos porque además ya nos has explicado muy bien que todo comienza y después sigue con los propios europeos, que ya también muchos no judíos comienzan a darse cuenta de esto que Orania Falachi decía hace 40 años y la gente también se enojaba con ella, ¿no?
que estaba loca, que era una extremista. ¿Exactamente qué decía? Eurabia, Sí. Iba a ser invadida Europa. Sí, claro. Y hoy, familiares que tienen toda su vida hecha y nacieron generaciones en Europa, diciendo, ¿dónde podemos irnos? Esto está imposible. Hoy lo que se vive en Europa es, ¿qué, Francisco? Se vive la antesala inmediata de las guerras civiles que o van a salvar o van a destruir a Occidente. Ayer estuvimos comentando este punto en el podcast en inglés de Moore, de Management of Reality. Hoy lo vamos a comentar en el podcast castellano. Lo que dije ayer es que no hay manera ya de evitar las guerras civiles en Europa. Ya pasamos el punto crítico. Hay demasiados musulmanes y los musulmanes han sido radicalizados porque los gobiernos de Europa estuvieron importándolos enérgicamente. O sea, han sido políticas de los jefes europeos muy conscientes y dedicadas para importar a esta marejada de musulmanes a Europa, y no solamente musulmanes, sino musulmanes radicalizados, porque, por ejemplo, si tú ves a la gente que entró a Europa en el contexto de la guerra civil siria, pues no estaban entrando muchas familias, eran casi puros jóvenes en edad de reclutamiento a un ejército o a una organización terrorista, ¿no? Varones solos, eran la gran mayoría muy jóvenes. Pero no es nada más el filtro de entrada, es también lo que sucede con estas comunidades musulmanas una vez que están en Europa, porque las mezquitas que se han estado construyendo en toda Europa las financian los estados yihadistas de Arabia Saudita, de Kuwait, inclusive algunas Irán, es increíble, ¿no? Turquía, etcétera. Todos estos países que tienen gobiernos yihadistas son los que construyen las mezquitas en Europa y por supuesto las pueblan de clérigos musulmanes radicales que le predican a los musulmanes que la forma de ganarse el cielo es pelear yihad destruyendo Europa y convirtiéndola al Islam. Entonces, las guerras civiles son inevitables ya. Van a suceder, creo que van a suceder muy pronto. Ya estamos viendo los primeros estragos. Porque hay mucha gente que no se puede ir de Europa. Digo, los que se pueden ir son un puñado. Entonces, ahí hay mucha gente que se tiene que quedar a ser sometida al Islam o a pelear por el futuro de Occidente. Y las peleas son inevitables porque los musulmanes las quieren. O sea, los musulmanes radicalizados en Europa absolutamente quieren estas guerras civiles. Entonces van a suceder sí o sí. La única pregunta es si suceden este año o el siguiente, o si suceden en 5 o 10 años. Si suceden en 5 o 10 años, Occidente está perdido. La única manera de que sobreviva Occidente es que las guerras civiles sucedan ahora. Cuando hablas de guerras civiles, estás hablando... ¿En qué términos, por decirlo? Gente matándose en las calles, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Y el problema que tienen los europeos, que es muy grave, es que sus gobiernos no están del lado de los europeos, sus gobiernos están del lado del yihadismo. Y ayer en el podcast comentábamos el momento en que esto fue señalizado para los musulmanes. O sea, hubo un evento muy importante en 2006. El Papa Benedicto XVI, hizo un viaje a Estambul, finales de 2016, en el contexto de una controversia muy fuerte que se había armado porque él dio un discurso en la Universidad de Regensburg en donde vinculó al Islam con la violencia, rechazó que la violencia tuviera nada que ver con la religión y dijo que las religiones todas se tienen que
desvincular de la violencia y habló explícitamente del Islam y de la yihad. Y además el Papa lo que hizo ahí fue que, lo que fue muy ofensivo fue que citó la opinión de un emperador bizantino del siglo XIV, que afirmaba que el Islam es malvado, violento y malvado. Y ese discurso y la cita del emperador, todo esto, causó un furor, un berrinche mundial de los musulmanes en todas partes. Y entonces la reacción del Vaticano a ese furor fue lo primero que hicieron fue que el Papa declaró inmediatamente, se tardó una semana nada más, declaró que no, pero yo no fue lo que quise decir, no estoy de acuerdo, pidió perdón, dijo una disculpa por los sentimientos ofendidos, ¿no? Como hace todo mundo en la cultura del woke, ¿no? Se hace una... Hay que aplacar. Ajá, se hace una histeria de reacción cancelatoria violenta, ¿no? Y entonces el sujeto que ofendió a la turba tiene que hacer una genuflexión y pedir disculpas, y nunca acaba. Esto también tiene esta estructura, ¿no? Entonces piden perdón y nunca es suficiente, tienen que volver a pedir perdón, piden perdón 100 veces y de todas maneras los hacen trizas. Perdón hacia la eternidad. Exacto. Entonces la reacción del Vaticano encajó con esa estructura porque entonces el Papa primero sale a medios a pedir perdón e inclusive dijo, yo no estoy de acuerdo con el emperador que cité, ¿no? Como diciendo, tuve un acceso de locura, quién sabe qué fue lo que dije, ¿no? O sea, me llegó este texto sí, hablé sin querer, ¿no? Claro, un poco así. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo, como decía el Chavo. Y después de eso, Civiltà Católica, que es un diario jesuita que funciona como una publicación oficial del Vaticano, porque los artículos se revisan y se aprueban en la Secretaría de Estado del Vaticano. Entonces, sí, es un diario jesuita, digamos, técnicamente es la orden jesuita la que lo publica, pero es un diario oficial del Vaticano junto con el Osservatore Romano. Y en Civiltà Católica, entonces, después de la disculpa del Papa, inmediatamente después, se publicó un editorial que afirma lo que todos que estudiamos un poquito cómo funciona el Islam sabemos, que es que la yihad y la violencia son centrales en el Islam. Entonces, el editorial de Civiltà Católica reconoce que este vínculo está ahí. ¿Y por qué te fuiste déjame a esta terminar. anécdota del Sí, porque Papa? todavía no falta toda la disculpa. Entonces, Civiltà Católica dice, pues sí, el Islam es violento, pero lo justifica. Es un documento impresionante. Entonces dicen, pues sí, el Islam es violento, pero pues ellos son así, ¿no? Es como una especie de multiculturalismo, ¿no? Cada quien su cultura, los musulmanes son así. Y además el editorial justificando que los musulmanes tienen algo de razón de ser violentos contra Occidente, porque Occidente los colonizó. Ya sabes, el argumento que usan ellos, la Iglesia defendiéndolo. Y sobre el asunto de la postura musulmana ante Occidente y sobre todo la interpretación del conflicto árabe-israelí. Este editorial adopta la interpretación de los yihadistas y termina diciendo, prácticamente se quedó a un pelito de decir que la solución para el conflicto árabe-israelí sería la destrucción de Israel. Todo esto en el editorial de Civiltà Católica, ¿no? Que es otro evento de abajamiento de la Iglesia Católica ante el furor de los musulmanes, pero no habían terminado de pedir perdón. Los musulmanes seguían muy enojados y entonces el Vaticano organizó un viaje del Papa el siguiente mes a Estambul. Ya estamos en diciembre de 2006 aquí, me parece. Y todo esto sucedió en 3 meses. Y va el Papa a Estambul
y en Estambul declara que está a favor de que Turquía sea incluida en la Unión Europea. Fíjate nada más. En el contexto ya era Eurabia, o sea, ya había mucha preocupación sobre Eurabia en 2006. De hecho, desde antes había empezado eso. Y creo que el libro de Batyor con ese título, Eurabia, se publicó en 2003, ¿no? Entonces esto ya era un tema de discusión candente, circulaban estos videos, no sé si te acuerdas que te decían cuál era la tasa de reproducción de los musulmanes en Europa y cuánto iba a tardar para que Europa se volviera musulmana. Todo esto ya circulaba. Estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, y en este contexto el Papa en Turquía diciendo, sería buenísimo que Turquía entrara a la Unión Europea cuando las principales poblaciones musulmanas eran turcas en Europa. Se había llenado de turcos Alemania y otros países. Y pues obviamente que además Turquía funciona como la puerta de entrada para musulmanes de muchos lugares, de Pakistán, de Irán, de Siria, de muchos lugares, de Afganistán. Entonces, meter a Turquía a la Unión Europea hubiera significado la aceleración de la inundación de musulmanes en Europa, lo cual pues produce un cambio demográfico en contra del culto católico. Igual no lo impidió, digamos, que no haya entrado formalmente. Claro, han seguido entrando muchos musulmanes por ahí, pero mi punto es que el Papa estaba favoreciendo una política que significa el debilitamiento radical del catolicismo en Europa. ¿Okay? Entonces no está fungiendo como un defensor de la Iglesia Católica, y muchos católicos estuvieron muy ofendidos con todo esto. Hubo una reacción en las publicaciones católicas muy fuerte, por ejemplo, en contra del artículo de Civiltà Católica. O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué una apología a favor del Islam? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Pero no había terminado. Eso ni siquiera fue el final. Después de esto, el Papa fue a la Mezquita Azul de Estambul, se quitó los zapatos, fue al nicho que está orientado hacia Meca y bajo instrucción de un clérigo musulmán rezó hacia Meca con la cabeza bajada dentro de la Mezquita Azul. Todo eso hizo el Papa Benedicto XVI. En el medioevo lo hubieran quemado en la hoguera. Pero no fue suficiente. Además de todo esto, el Papa declaró a medios que el Islam es la religión de la paz. ¿Qué dijo? La religión de la paz, la tolerancia y el amor. Eso dijo el Papa. Entonces, pues, en Occidente los medios interpretan esto como que el Papa está siendo multicultural, tolerante, diverso, todas estas palabras que nos avientan para que soportemos la destrucción de la cultura occidental, ¿no? Eso, pues, es algo que los occidentales ya adoctrinados a este discurso lo escuchan y dicen, pues sí, el Papa está siendo ecuménico, está estrechando lazos con otras religiones. Pero los musulmanes entendieron lo que estaba diciendo el Papa, porque fue muy claro. Todo este comportamiento del Papa y del Vaticano en 2006 lo que significa es no vamos a defender a Europa. Y los musulmanes lo entendieron perfecto. Ni hablar que el Papa Francisco continuó con esta política, incluso la profundizó. A ver, el Papa Francisco le puso una kefille al niño Dios. Bueno, eso es un tema que te puedo contar cómo fue, y ahí más o menos... Le metieron un tema que otro día te cuento. No fue exacto, estaba justo ahí yo y sé cómo se dio el hecho, pero bueno, firmó un acuerdo y escribió con el imam de Sí, le hacen caravanas a los clérigos musulmanes y al Islam, y todo se representa como outreach, ¿no? Como esfuerzos ecuménicos para establecer mejores lazos entre las religiones. Puro cuento. Esta es la sumisión de los gobernantes occidentales ante el Islam. Eso es lo que está pasando. Se han vuelto agentes del Islam en Occidente, y ese comportamiento simbólico del Vaticano y del Papa a finales de 2006
así se interpretó en todo el mundo musulmán. Lo que quiere decir es, los gobernantes europeos no vamos a defender a Europa, y el comportamiento de esos gobernantes ha sido perfectamente consistente con aquel anuncio del Papa. Mira, en el contexto de la guerra civil siria, que empieza un poquito después de eso, empezó en 2011, más o menos me parece, o puede que un poquito antes, entraron a Europa una cantidad de musulmanes verdaderamente impresionante, y los invitó Angela Merkel, que era la líder europea, por ser la canciller alemana. Y lo que anunció Angela Merkel es verdaderamente increíble. Ella anunció a medios, literalmente dijo que vengan todos, no vamos a ponerle techo. Bueno, pues entonces tenían una política de inundar Europa de musulmanes. Alemania recibió algo así como 10 millones en realidad. Es una locura. Pero quiero volver al origen de cómo comenzamos, ¿no? Digo, hoy los judíos en Europa pensando en tener que salir de Europa por miedo al antisemitismo y miedo a esa presencia del Islam que de alguna manera potencia el antisemitismo. No es que solamente es un antisemitismo que viene del Islam radical, sino que también hay algo ahí en la Europa histórica. Bueno, sobre todo en la izquierda, ahora, sí. La izquierda occidental se ha vuelto profundamente antisemita, porque en las universidades occidentales, desde hace décadas, esto tiene ya un medio siglo sucediendo, bueno, suceden varias cosas. Una es que los profes todos se fueron volviendo izquierdistas. Entonces, como los departamentos universitarios son gremios, en donde los profesionales son los que controlan la entrada de nuevos profesionales, ahí hubo un proceso se generó un sesgo ideológico izquierdista cada vez más pronunciado, y entonces esos profes que eran mayoritariamente izquierdistas... ¿Qué significa hoy, Francisco, izquierdista? Parece que hay categorías, digo, que por ahí no son tan exactas hoy. ¿Qué en la universidad es muy sencillo, son marxistas. A ver. Es eso, en la universidad, izquierdista quiere decir marxista. Los profes son marxistas, tal cual. Entonces... cuando se fueron volviendo más intensamente marxistas los profes, que siempre los izquierdistas eran mayoría, entonces cuando les entró más duro la ideología, crearon un filtro cada vez más impermeable a cualquiera que no fuera marxista, y se fue volviendo casi uniformemente marxista las humanidades y las ciencias. Capitalista de la Europa capitalista, profesores marxistas, digo, ¿qué pretenden? ¿Cuál es la visión? ¿Qué pretenden quiénes? Estos profesores, estos ideólogos académicos. Bueno, pues ellos lo que pretenden es convencer a todo el mundo de que el capitalismo es malo y que el futuro debe ser marxista, porque cualquier desigualdad es ofensiva y criminal. Así es como piensan ellos, y entonces... ¿Van en contra del capital? Claro, a ellos les choca el capitalismo. Aunque viven en una cultura capitalista. Aunque los mantiene el capitalismo. Ajá. El capitalismo los mantiene. Sin capitalismo no habría dinero para mantener parásitos intelectuales en las universidades. Y dentro de ese concepto está obviamente el concepto del colonialismo europeo y todo lo que significó. Claro, y la ese es parte de todo el complejo de ideas que ellos... Entonces justamente es eso, en estos profes que se fueron volviendo dominantes, estos marxistas, convirtieron a Edward Said en una especie de santo secular, ¿no? Edward Said, para los que no sepan, es un egipcio que se hacía pasar por palestino, que era miembro con credencial de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que es una organización terrorista que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Socio de Barenboim, entre otras cosas. Y Edward Said, miembro de una organización terrorista, profesor de literatura en Columbia, escribe 2 libros muy influyentes, uno se llama Orientalismo y el otro se llama La Cuestión de Palestina, y
todo el sistema de medios y de prestigio en Occidente convirtió a Edward Said en una especie de héroe cultural, ¿no? El New York Times publicaba sus artículos de opinión y lo ensalzaban como un gran genio, etcétera. Y todos los profes en humanidades y ciencias sociales lo convirtieron en lectura obligada. Yo lo tuve que leer también. Y esto a lo largo de 5 décadas fue adoctrinando a todos los chavos. Imagina, ¿cuál es la experiencia del chavo que entra a la universidad? Es impactante. O sea, tú entras a la universidad como chavito de 18 años y te anonada la universidad. O sea, son catedrales del saber, tienen un prestigio impresionante, de ahí salen los premios Nobel, de ahí sale toda la ciencia. Cuando entras a la universidad estás muy impresionado, estás entrando a un claustro del conocimiento. Y lleno de utopías, el joven. Pero además para ti está lleno de genios. Eso es sobre todo eso, ¿no? Entonces tú entras ahí anonadado por el prestigio de tus profes de la universidad, etcétera, listo como esponja a absorber lo que te van a impartir. Y pues en las clases de humanidades y ciencias sociales, estos profes tan prestigiados, lo que te están enseñando es que los judíos son malos. Ese es el mensaje. Entonces, como Edward Said es el santo, y como Edward Said es palestino, se supone, y como Edward Said predica que los judíos son malos y que los árabes palestinos son los buenos, porque los árabes palestinos son chiquitos relativo a los israelíes, y porque los árabes palestinos son morenos y los israelíes también son morenos, pero en la ideología de Edward Said se supone que son blancos y se supone que son europeos, ¿no? Entonces, el modelo que presenta Edward Said es, bueno, pues los israelíes son blancos y vinieron de Europa, entonces eso quiere decir que son imperialistas, colonialistas, que vinieron a despojar a los morenos árabes palestinos de sus tierras y a oprimirlos. Ese es el modelo de Edward Said. Y la otra narrativa, que es la correcta, que existía antes de Edward Said, que es que no, que los judíos sionistas son, el sionismo es un movimiento que es consecuencia de que los judíos europeos fueron víctimas de los imperialistas occidentales, fueron las víctimas más asesinadas y oprimidas de los imperialistas occidentales, y por eso se produce el movimiento sionista. Ahora te quiero llevar a alguna de las paradojas de la historia, porque cuando uno habla de Europa, a veces, viste, habla Europa. Europa no es tan homogénea. Digo, paradojas de la historia. Los países europeos occidentales, por llamarlo así, sí, liberales, la Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda. Bueno, estos países, España, los países que hoy tienen conductas más antisemitas, y los países que pertenecían, Europa del Este, a la cortina de hierro, a la ex Unión Soviética, son los países donde Polonia, Hungría, otros, menos manifestación de antisemitismo hay y donde menos se vive esto. Digo, qué paradoja de la historia, ¿no? Y los líderes justamente de esos países que tienen mucho más claro el tema frente a los líderes de esta Europa occidental liberal. Parece una paradoja de la historia, pero una realidad al mismo tiempo, donde se vive el mayor antisemitismo en los países que supuestamente deberían tener mayor cuidado con la defensa de los valores judíos, ¿no? Lo que pasa es que la etiqueta de liberal ya no le queda a esos países, o sea, el mundo ha cambiado. O sea, el país menos liberal de Europa ahora mismo es Gran Bretaña. En Gran Bretaña no hay ninguna libertad de expresión. Cero, ninguna. Tú, en Gran Bretaña, si tú haces un tuit criticando a una de estas poblaciones que la ideología izquierdista woke identifica como víctima, van policías a tu casa y te meten a la cárcel. Te meten a la cárcel. Esto está sucediendo en Gran Bretaña hoy, por un tuit, aunque lo hayas borrado.
Si lo borraste, te diste cuenta que era un tuit peligroso el que publicaste y entonces alguien se quejó y te asustas, lo borras. Pero hubo quien le tomó foto y lo distribuyó y entonces hay más gente quejándose. Van los policías a tu casa y te arrestan por un tuit que tú ya borraste. Por hablar mal de la ideología woke, de Por aquellos hablar que... mal, por ejemplo, de los musulmanes. Esto le sucedió a un británico después del atentado de Bruselas. ¿Te acuerdas que hubo un bombazo en Bruselas? Sí. Este es un ejemplo, como este hay muchos más. Este señor tuiteó que tuvo una conversación con una musulmana en la calle, en Gran Bretaña, no sé exactamente en dónde, y le preguntó, ¿y qué opina del bombazo? Y ella le contestó algo que no le gustó, y entonces él le puso un adjetivo, mealy-mouthed, que ni siquiera es un adjetivo muy fuerte, a la respuesta que le dio la musulmana, y por ese tuit, que después borró, lo metieron a la cárcel. Entonces, no hay libertad de expresión, lo que hay es un incipiente totalitarismo en Gran Bretaña. Ese ya no es un país liberal. Del otro lado está la actividad la criminal de los musulmanes en Gran Bretaña y contra eso no se hace nada. Entonces, ha habido un escándalo en los últimos meses sobre como los llaman en inglés, los rape gangs, las pandillas de violación pakistaníes en Gran Bretaña. No simplemente es el escándalo de que existieran estas pandillas, que ya es bastante, ¿no? Que haya pandillas de hombres dedicados a violar chiquillas blancas británicas en el Reino Unido. Eso ya es bastante. Pero lo que agrava muchísimo este escándalo es que se destapó que había un conocimiento perfecto de lo que estaba pasando entre la policía, los servicios sociales, los políticos. Todo el mundo sabía que esto estaba pasando y no hicieron nada. Y entonces la explicación de por qué permitieron que operaran estas pandillas de violadores pakistaníes es que, porque no querían que los acusaran de ser islamófobos. Bueno, vamos a dárselas. Entonces, no hicieron nada porque les preocupa que los acusen de islamófobos. Bueno, eso quiere decir que el Islam ya tomó Gran Bretaña. Si no te atreves a actuar contra criminales que están violando niñas, pero vas y arrestas al que blasfema contra el Islam, eso quiere decir que el Islam ya tomó Gran Bretaña. Y te voy a decir otra cosa, nada más para terminar. Hay un artículo de Daniel Pipes, que seguramente lo conoces, un par de artículos de Daniel Pipes, publicados hace años, cuando el rey Carlos era el príncipe Carlos. Y el título del artículo, luego te lo mando, es ¿acaso se convirtió al Islam el príncipe Carlos? Y esta es una hipótesis que mucha gente ya tenía cuando era príncipe Carlos, que se había convertido en secreto al Islam. La evidencia circunstancial para apoyar esta hipótesis es abrumadora. Desde que era el príncipe Carlos, era el principal mecenas de estudios islámicos en Gran Bretaña. De su propio dinero estaba fondeando en Oxford el Centro de Estudios Islámicos. Un montón de declaraciones públicas a favor del Islam y no tan favorables con el cristianismo, relaciones con las organizaciones musulmanas, en fin, toda la actividad promusulmana del príncipe era verdaderamente exagerada y por eso se rumoraba, y esos artículos vale mucho la pena leerlos porque todo el comportamiento del gobierno británico es consistente con estas hipótesis. Estamos aquí con este antropólogo Francisco Gil White hablando de Europa y lo que acontece. Dijo en un inicio, estamos en las vísperas de una guerra civil, ya se está dando... De guerras. O guerras civiles en los distintos países europeos, donde, como comenzamos también planteando, el antisemitismo hoy arrasa con las comunidades judías que tienen un temor enorme, además de las situaciones de atentados que también viven permanentemente, temor, búsqueda de migrar de Europa porque no saben cómo sobrellevar esa vida y el peso del odio que se ha expresado particularmente a partir del 7 de octubre con mayor virulencia, y
todo lo que esto significa. Europa, el viejo continente, donde se dieron las dos grandes guerras, recuerde usted, parecería hoy ser nuevamente el foco de lo que puede venir. Ahí está concentrada gran parte también del desafío de la humanidad. No se olvide que estamos viviendo una guerra en Europa hace más de 3 años entre Rusia y Ucrania, y donde también se está jugando toda una geopolítica más amplia, pero Europa y sus miserias, y ni hablar de los líderes europeos, muchos de ellos absolutamente hoy agazapados o incluso siendo cómplices de lo peor. Algo de música y seguimos charlando con Francisco. Vamos a volver a abordar el tema del antisemitismo en Europa, de la situación en Europa, que debe estar, creo, en la prioridad número 1 hoy, aunque usted no lo crea. Y seguimos aquí dialogando con Francisco Gil White. Miren, intervalo musical, rápidamente nos fuimos a la historia y dijo, no hay nada nuevo bajo el sol realmente. Parecería que sí, porque lo que está pasando en Europa, uno lo ve y dice, wow, ¿cómo puede ser esa Europa que supo tener la Shoah y 6 millones de judíos asesinados, 50 millones de seres humanos que fueron muertos en la Segunda Guerra Mundial, no solo judíos, recuerde usted, gitanos y cristianos y todos aquellos que iban en contra del nazismo? Bueno, y lo que fue la guerra. Y los que iban a favor del nazismo. También. Muchos de ellos también murieron. Sí, claro que sí. ¿Y cómo? Digo, y con todo eso, no pasó tanto tiempo, un poco más de 80 años, estamos repitiendo fenómenos de antisemitismo. Hoy no es racial, pero tiene otro tipo de estructura y sigue siendo lo mismo. Siempre es racial. ¿Sí? Sí. Si no fuera racial, el argumento de que los israelíes supuestamente están exterminando a los gazatíes no sería objeto de atacar judíos en Nueva York. ¿Qué tiene que ver un judío de Nueva York con lo que tú crees que está pasando en Oriente Medio? Nada. Lo que pasa es que aquellos son judíos y este es judío. Entonces quieres atacar a este judío. Eso es racismo. Y eso está pasando en todo Occidente. Siempre es racial. Y vuelve Europa y su liderazgo a repetir también complicidades de esa época, de la época del nazismo. Mira, estábamos hablando de Gran Bretaña. Esto es algo que no se enfatiza en la educación de la gente, porque la narrativa que le quieren vender siempre a la gente es que los aliados occidentales derrotaron a los nazis. Esa es la historia de la Segunda Guerra Mundial que nos dan en la escuela, ¿no? Que Estados Unidos, Gran Bretaña y De Gaulle liberaron a Europa de los nazis. ¿No fue tan así? Pues mira, por lo menos tenemos que reconocer que fue mucho más complicado que eso, porque en la antesala a la Segunda Guerra Mundial, digo, en Occidente se nos vendió eso. Parece que los soviéticos no están tan de acuerdo. Bueno, los soviéticos obviamente entienden que la derrota de Hitler corrió por cuenta de ellos, ¿no? Ellos son los que se pelearon directamente con Hitler, ellos son los que vencieron a Hitler. De hecho, la operación para invadir Europa por Normandía, de D-Day, esa no empezó ni siquiera a planearse, sino hasta un par de meses después de que la derrota de los nazis en Kursk dejó clarísimo a todo mundo que los nazis ya habían perdido la guerra. ¿Okay? Entonces nos sumamos. Perdón, entonces realmente la invasión de Europa por Normandía no tenía el objetivo de derrotar a los nazis. Los nazis ya los estaban replegando hasta el Atlántico. Más bien, eso debe de interpretarse como la imperativa de quedarse con un cacho de Europa y que no fuera todo de los soviéticos. ¿No? Que no es lo mismo que derrotar a los nazis. Los nazis ya habían sido derrotados, ya estaban peleando ya nada más para poder terminar la matanza de judíos. Eso también es muy importante. Los nazis, de hecho, desviaron recursos del frente que se colapsaba
a el sistema de campos de muerte para acelerar la matanza de judíos antes de que tuvieran que entregar todo el territorio que controlaban. Eso demuestra lo importante que era para los nazis matar judíos. Pero estamos hablando de Gran Bretaña. Mira, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no desayunaste. No, hoy no. Se nota. Sí, me da un poquito de reflujo cuando ayuno. Pero en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y sobre esto tenemos un artículo en Management of Reality, prácticamente toda la aristocracia británica era pro-nazi. Entonces, es muy famoso que Eduardo VIII, el rey Eduardo VIII, era un gran apasionado de Hitler. Se rumoraba que Wallis Simpson, su enamorada estadounidense, es con la que se casó, abdicó para poder casarse con ella, porque no lo dejaban casarse con ella. El sistema de reglas de la monarquía británica no le permitía ser rey y casarse con Wallis Simpson. Entonces, es muy famoso que Eduardo VIII abdicó para poder casarse con ella, y se supone que eso es una historia romántica, y bueno, puede ser. Pero lo más interesante de Eduardo VIII es que se rumoraba que Wallis Simpson era una espía de los nazis, que era amante, inclusive se decía que era amante de Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Bueno, se rumoraba que era espía de los nazis. Pero usted no va a ir por rumores, en el país de Churchill. No, bueno, no sé si esa parte yo no estoy seguro que sea cierto, pero gente que tenía buena información dentro del gobierno británico lo sospechaba. Entonces te paso el dato. No, yo no te puedo confirmar si era o no era, pero sí había gente que se lo preguntaba, ¿no? En ese momento, y les preocupaba mucho que fuera la enamorada del rey. Pero fuera de esas especulaciones, lo que estaba clarísimo, porque era perfectamente público, era que tanto Eduardo como Wallis eran muy fans de Hitler. ¿Ok? Muy fans en público. Y después de que abdica Eduardo VIII, se van y se casa con Wallis Simpson en el castillo de Charles Bedaux, en Normandía, me parece que estaba. Charles Bedaux era un gran empresario franco-estadounidense que era cercano a Himmler y a los nazis. Entonces se casan en el castillo de Charles Bedaux, y luego pues, la luna de miel la pasan con Hitler. Se fueron a Alemania a que Hitler les diera todo un tour de Alemania y de lo que estaba haciendo con Alemania, y desfilaron los soldados, pasaron revista, inclusive las tropas de la SS pasaron revista, y Eduardo VIII les hizo el saludo nazi, y luego se lo llevaron a IG Farben y a Mercedes-Benz, y ahí para que hiciera discursos y demás, todas las industrias que estaban totalmente articuladas con el Estado nazi. Todo esto. Y le dieron un super tour del nazismo, y estuvo él cantando las alabanzas del nazismo. Todo esto fue perfectamente público. Y cuando te lo platican, uno se lleva la impresión de que Eduardo era una especie de excepción, ¿no? De que era el rey incómodo, ¿por qué tenía esas ideas? No. Esto era perfectamente normal para la aristocracia británica. Pululaban los aristócratas pro-nazi. Estaba atiborrado el Partido Conservador de aristócratas pro-nazi. Y esto no es ningún secreto. El que lo quiera ir a investigar lo va a ver. ¿Cómo vinculas esto con hoy, Francisco? Bueno, lo que esto es importante para entender por qué está pasando esto ahorita en Europa, porque la idea que tenemos es de que los jefes occidentales se pelearon con los nazis para defender la libertad, pero como estábamos comentando, en realidad no invadieron Normandía hasta que los soviéticos no habían derrotado a los nazis, y antes de eso habían estado ayudando a los soviéticos, que se suponía que eran sus aliados contra Hitler, muy poquito. Prácticamente no le dieron nada a Stalin para pelear contra Hitler. Mientras tanto, estaban por debajo del agua los mismos industriales gringos y británicos que eran pronazis,
estaban enviándole a Hitler, esto ya es relativamente famoso, le estaban enviando material de guerra, le estaban enviando víveres, combustible, Haciendo camiones, negocios. sí, todo para que Hitler pudiera pelear su guerra. ¿Y cómo se vincula esto, por ejemplo, con Pedro Sánchez o con Macron? Bueno, entonces, lo que necesitamos es un modelo que nos explique qué fue la guerra y qué es la posguerra. ¿Ok? Y eso requiere que entendamos la ideología de la gente que gobierna Occidente y las estructuras institucionales que utilizan. La ideología ya la estamos platicando, ¿no? Estos gobernantes británicos, por ejemplo, estoy mencionando a los británicos porque este es el caso más dramático, porque se supone que Gran Bretaña es la que derrotó a los nazis, ¿no? Ujú. Entonces es especialmente Sensible. escandaloso enterarse de que de hecho la gente que gobernaba Gran Bretaña era pro-nazi. El caso más emblemático es Chamberlain. A Neville Chamberlain, que fue primer ministro británico en la antesala de la guerra y en la mera primera parte de la guerra, Ujú. nos lo han representado como un cobarde, un tonto que no entendió el genio geopolítico presunto de Ujú. Hitler, y que no vio cómo Hitler le había tomado la medida y estaba demasiado interesado en la paz y entonces la interpretación que nos dan, que es la interpretación que nos dio Churchill, porque Churchill escribió la historia de la guerra y toda la historia de la guerra que aprendemos en la escuela es la interpretación de Churchill. Y Churchill dijo en su historia de la guerra que que Chamberlain estaba demasiado enamorado de la paz y que nunca entendió a Hitler y que etcétera. La realidad fue documentada en los años 80 por historiadores totalmente mainstream, de las mejores, que publican en las mejores revistas de Oxford y de Cambridge. Y lo que han documentado estos historiadores es que Chamberlain era un nazi. No es cierto que era un cobarde, no es cierto que era tonto. ¿Cómo va a ser tonto? Chamberlain era un genio. Chamberlain era un alfa male. El retrato que nos han dado de Chamberlain es totalmente falso. Era un cabrón bien hecho, Chamberlain. Por favor, un tipo tonto y cobarde no se No. vuelve el hombre más poderoso del mundo. Mm. O sea, nadie le regaló eso. Ese es un puesto de elección. Ujú. Chamberlain se volvió el primer ministro del Imperio Británico. El poder más grande del planeta, ¿no? Obviamente que este tipo no era ni tonto, ni cobarde, ni ingenuo. Claro que no. Era un nazi. Esto es lo que ya se documentó. Entonces, Chamberlain tenía utilizando los servicios clandestinos de Gran Bretaña, el MI5, su mejor amigo, Sir Joseph Ball, era del MI5 y a través de Sir Joseph Ball, Chamberlain tenía controlado todo el sistema de medios en Gran Bretaña. Y lo utilizaba, y por supuesto que eso nunca lo soltaron, y lo utilizaba para prestigiar la política de Hitler en Europa, para prestigiar su propia política de apaciguamiento. Y lo más dramático es que había un periódico que no era meramente influenciado por el servicio clandestino, sino que era propiedad de Chamberlain a través de un prestanombres. Todo esto manejado por Sir Joseph Ball. Y ese periódico se llamaba Truth, la verdad. Mm. Y en ese periódico, las opiniones más digamos, las más puras de Chamberlain y de Joseph Ball, ahí se expresaban, porque esa era propiedad, ahí podían publicar absolutamente todo lo que quisieran. Y lo que hacía ese periódico era atacar a los judíos tal y como lo hacían los nazis, Mm. acusándolos de ser comunistas que querían destruir Europa, etcétera. Y todas las acusaciones de los protocolos de los sabios de Sion, todo lo publicaban ahí. Voy a apelar a tu capacidad de síntesis. Nos quedan 2 minutitos hoy, Venga. aunque vamos a seguirla obviamente. Sí. Europa hoy, dijiste, en la víspera Bueno, de entonces para guerras conectar eso, civiles. sí, para conectar eso. Entonces, la conexión es la siguiente. Esos aristócratas pro-nazi en Gran Bretaña y los gobernantes pro-nazi en Europa, como los que hicieron la traición de Vichy en Francia, los que traicionaron Bélgica, en fin, estaba lleno de eugenistas Europa en la clase gobernante. El eugenismo, como también documentamos en el sitio, es el movimiento que produjo, que parió al nazismo alemán, es el documento madre, perdón, el movimiento madre.
Y estos eugenistas no se fueron a ningún lado, Miki. Ellos después de la guerra se quedaron en el poder, hicieron como que se peleaban con los nazis cuando en realidad solamente estaban asegurando el control de un cacho de Europa. Y terminada la guerra, ¿qué hacen los gringos? Absorben, esto lo documentaron en los 80s también, lo documentó el historiador Christopher Simpson con material obtenido gracias a la ley de transparencia estadounidense, el Freedom of Information Act. Christopher Simpson documentó que la creación de la CIA implicó la absorción de todo el sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental, la organización Gehlen. Y para que entiendas exactamente cuáles eran los propósitos y las ideologías de esta gente, no solamente crearon la CIA con estos nazis, sino que le dieron un cacho grande de esos nazis a la Alemania federal en 1956 para que ellos se convirtieran en el equivalente de la CIA en Alemania. Esto lo comentaste ya aquí, pero quiero de alguna manera ir entonces a preguntarte para cerrar. ¿Hay una continuidad? Total. Total continuidad. Entre aquello y lo que se está viviendo sí, señor. hoy. Sí, señor. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo estuvo íntimamente aliado con el yihadismo. Y hicieron unos esfuerzos enormes los nazis por movilizar a los musulmanes que eran muy afines al nazismo en toda su estrategia geopolítica y para la matanza de judíos. El símbolo más claro de esta alianza es Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que estuvo haciendo matanzas de judíos en la primera mitad del siglo XX en la Palestina británica. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él se va a Berlín y Hitler lo convierte en un alto nazi con su propia burocracia y presupuesto, etc. Y él organiza divisiones enteras de la SS para Himmler, conformadas de musulmanes bosnios y albaneses que hicieron horrores en el Para Holocausto. aquel que no lo recuerda, el mufti de Jerusalén. Correcto. Haj Amin al-Husseini, mufti de Jerusalén. Y además, Husseini se convirtió en el codirector del sistema de campos de muerte con Eichmann. Entonces, el movimiento árabe palestino, los yihadistas del movimiento árabe palestino, junto con los nazis, exterminaron al pueblo judío europeo. Esto la gente no lo entiende. No nos dicen todo el tiempo, oye, ¿qué culpa tienen los árabes palestinos de que los nazis mataran a los judíos en Europa? Eso, ¿por qué ellos tienen que pagar? Que todo el tiempo te dicen esto, ¿no? No, señor. El movimiento árabe palestino exterminó al pueblo judío europeo. Y esa es digamos, la alianza más emblemática entre los yihadistas y los nazis, pero se aliaron en todos lados. Y ahora que estamos viendo que estos eugenistas que siguen gobernando Europa están importando yihadistas a Europa, ¿okay? Estos nazis que siguen gobernando Europa importan yihadistas a Europa. ¿Por qué? Porque el objetivo de los nazis es destruir la libertad occidental. Y los yihadistas son la herramienta clave, porque en el Islam no hay libertad. Señores, como ustedes saben, esto que de alguna manera aquí Francisco Gil White nos ha comentado, bueno, lo viene haciendo permanentemente, entre otros lugares, en su portal de More. Ahí está toda la información, artículos, fuentes y todo esto que ha dicho hoy con mucha contundencia. Francisco, la vamos a seguir porque obviamente es un tema el que estamos viviendo absolutamente vital para el destino del mundo, aunque a veces nos distraemos con que hoy va a jugar Argentina con Ecuador y algunas otras cosas que nos distraen de aquello que se está viviendo, y lo dijo con toda la contundencia, la víspera, y se está viendo y palpando de guerras civiles muy violentas en Europa, entre aquellos que aún pretenden una Europa de libertad, de democracia, de aquello que ya llegó no solo a través de la Revolución Francesa, sino a través de todos los siglos, incluso de un judaísmo que trató de hablar de estos valores que también Francisco ha traído, los valores de la libertad, contra aquellos que cada vez más van avanzando para cercenar las libertades y que hacen, entre otras cosas, que hoy los judíos de Europa vuelvan a estar viviendo pánico, saliendo de Europa, buscando cómo no ser arrasados. Y los cristianos están muy asustados. Y los cristianos que están despiertos y que no son
en complicidad a veces por el buenismo, aquellos que también... Claro, están hay siendo... los de la izquierda se han estado aliando con los yihadistas. Claro. Eso es verdad. Señores, una breve pausa, viene Dani Saltzman, charlamos un ratito con él, se queda aquí Francisco y lo voy a invitar a un café porque todavía hoy a la mañana se vino tempranito y no lo tomó. Algo de pausa y seguimos.